Bueno, como aclaro, no es una posición de la Comisión Permanente ni del Congreso, es una opinión de carácter personal. Desde hace muchísimos años se venían discutiendo que grupos se habían apoderado de la educación nacional y a nivel del Congreso Federal se llevó a una gran negociación para reformar la Constitución, la Ley General de Educación, y llegar a una reforma que evidentemente todo el mundo sabía que se iban a enfrentar resistencias de grupos que se habían enquistado en el poder y que no se evaluaban, que no llegaban a clases. Vimos todos en muchísimos videos la manera como estos grupos violentos de supuestos maestros, pero que efectivamente tienen plaza de maestros, pero que nunca han estado frente a un aula, generaban destrozos en muchas partes del país. Y bueno, pues la reforma educativa, si no es la panacea y la solución a todos los problemas, lo cierto es que busca de alguna manera ir identificando a esos sectores que son los que se están oponiendo, por ejemplo, al tema de ser evaluados. Yo, en lo personal, no podría yo entender cómo un profesor que está frente al aula de un grupo para enseñar a niños, para formarlos cultural y educativamente, pueda negarse a tener una evaluación para perfeccionarse, para capacitarse, cuando la propia ley prevé que si no pasan la evaluación va a haber cursos, formaciones para que puedan presentarlas nuevamente. Se les dieron todas las facilidades. Yo creo que no hubo una reforma que buscara de golpe dejarlos fuera. Pero bueno, se tocan intereses de grupos y pues ahí están las reacciones. Pero la reforma presentada por el presidente y que fue aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión y por las legislaturas locales me parece que va en el sentido correcto. Que las leyes son perfectibles también es cierto, que se tiene que ir adecuando y en la medida que va evolucionando la sociedad y el mundo. Pero nosotros lo que vemos son reacciones naturales de estos grupos radicales que se oponen a una reforma que busca poner orden en el sector. Esa es la opinión que yo daría, y obviamente pues ya cuando se afectan derechos de terceros, lo vimos en la Ciudad de México, lo vimos en Oaxaca, lo vimos en Chiapas y lo estamos viviendo en Tabasco, pues estos de ejercicios de derechos constitucionales de manifestación, de libre manifestación, pues no deben de poner loco a toda la sociedad, no deben afectarse derechos de terceros y más cuando se cometen actos de violencia. Yo creo que el Estado tiene ciertamente la obligación de tener diálogo con ellos en las instancias respectivas como lo están teniendo, pero tampoco evitar de que se incendien vehículos, que haya golpes, que se secuestren reporteros y periodistas que lo único que están haciendo es su trabajo de informar a la sociedad lo ahí sucedido. Entonces yo creo que debemos de buscar los equilibrios de que sí sean escuchados, pero también cuando se rebasan los límites de la tolerancia, pues el Estado está para eso también, para garantizar que la sociedad pueda transitar libremente por el territorio y que no que grupos se apoderen de las calles afectando la economía. Ya vieron todos los destrozos que se hicieron y cientos o miles de vehículos, de camiones que transitan con mercancías perecederas, pues se quedan varados en las carreteras con la consecuente pérdida económica de todo el mundo. Entonces bueno, la opinión es que debemos agotar el diálogo y la violencia legítima que ejerce el Estado debe dejarse hasta las últimas consecuencias, y eso es lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Que no podemos permitir tampoco ser rehén de grupos radicales, ¿no? Entonces yo creo que sí se debe recibir, que deben de instaurarse diálogos y deben encauzarse, pero si lo que están buscando es que se reforme la Ley General de Educación o la Constitución General de la República, pues evidentemente la solución no está aquí, ni en la Secretaría de Gobierno, ni en la Secretaría de Educación Pública. Son temas que están en otro orden, donde ya los partidos políticos y los diputados y senadores que hicieron esas reformas, pues lo hicieron por un amplio consenso de por lo menos las 2/3 partes, como se requiere para votar y reformar la Constitución General de la República, y lo que se conoce como el constituyente permanente, que es la aprobación de la mitad de las legislaturas del país. Se requiere ese voto, lo que le da un carácter nacional a una reforma a la Constitución. Yo estoy a favor de que todo diálogo constructivo debe explorarse. Si la cerrazón de ciertos grupos va en el sentido de que
de que para que haya este diálogo tienen que incendiar la ciudad, pues por supuesto que tampoco debemos ser rehenes, porque ya te podrás imaginar qué tipo de negociaciones van a ser esas. Te pueden incendiar también la mesa donde estén discutiendo. Pero yo creo que sí al diálogo, sí a la negociación, pero cuando haya grupos que estén planteando reivindicaciones que se pueden resolver a través del diálogo político. Si la cuestión es que van a incendiar la ciudad, pues yo veo muy poca voluntad que puedan tener diálogo para construir situaciones que inclusive muchas de ellas no son del dominio de decisión del Estado. La reforma a la Constitución y la reforma a la Ley General de Educación, que muchos de ellos plantean, que lo que están planteando es una vuelta al pasado, una vuelta al regreso de los privilegios de estos grupos enquistados en los sindicatos y subsindicatos, como el tema de la coordinadora, pues entonces yo creo que hay que tener cuidado porque independientemente de las deficiencias y de las cosas que todavía hay que hacer en materia educativa, lo cierto es que esta reforma encauza el problema hacia una evolución del sistema educativo nacional, que tiene que empezar por poner orden en el sector y evaluar a los profesores y que estén lo mejor que se pueda de lo que tenemos frente a los grupos que son los que van a educar a los niños del futuro en este país.